Radio Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. Comienza aquí Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura que hace Radio Sintonía en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo Insular. Hoy nos acompaña, como la semana pasada y en anteriores semanas también, Luis Mata, que es licenciado en Historia del Arte y jefe de sección de Patrimonio del Cabildo. Buenos días, Luis. Buenos días, Pina. Hoy en el programa pues nos vas a hablar de centrarte, creo, principalmente en los siglos XVI y XVII, ¿no? En la fase de constitución o consolidación social tras la conquista en principio. Luego nos vas a hablar también de régimen político y social, de los señoríos, de el cabildo, de la organización militar y de la economía de esta época. Este va a ser el contenido del programa del día de hoy y si tenemos tiempo pues nos hablarás también en cuanto a patrimonio histórico artístico de la iglesia, de la fundación de la iglesia de Santa María de Betancur, y así tenemos tiempo, sí. Luis. Sí, bueno, esto es el otro día comentábamos el tema de la conquista y los primeros resultados efectivos desde el punto de vista arquitectónico, eclesiástico, etcétera. Y a partir de ahora no es un tema en el que sea yo especialista, es una compañera que tenía que sustituir, hay una historiadora, Rosario Cerdeña, que no ha podido venir. Intentaré yo dar unas pinceladas, al menos pues desde el punto de vista de lo que nos atañe a nosotros, que es la conservación de nuestro patrimonio y que la población conozca la importancia de nuestra historia y la importancia de conservar lo que tenemos. Intentaré, como digo, dar unas pinceladas a lo que ocurre en estos siglos, que son un poco la base de lo que va a ser el desarrollo futuro y casi constante, podemos decir, de la historia de Fuerteventura. Estos dos siglos se han elegido porque estos 4 siglos y pico de historia después de la conquista de Fuerteventura, básicamente va a estar, va a haber una constante o muy pocas constantes que puedan romper este equilibrio casi de secular, que es el tema, como tú decías antes, del tema político y el tema social, de quién dirige un poco el poder de la vida social, económica y política de Fuerteventura. A partir del siglo XVII ya empezará otro régimen distinto, que será el coronelato, el coronel, y la por época eso, del coronel, claro, la isla efectivamente la casa de los coroneles, etcétera, que será otro periodo diferenciado, aunque luego veremos como la constante real que subsiste es básicamente la de la cabalgadura del tercer jinete del Apocalipsis, el hambre, como constante de esta primera fundación, de cuando se ponen los primeros pilares de la sociedad que se va a desarrollar.
Tras la conquista, como veíamos la semana pasada, son los normandos los primeros conquistadores, y se intenta pues importar los modelos imperantes, como hablamos también de arte en aquel momento, pues también se intentan exportar los modelos económicos que subsisten o que subyacen en sus países de origen. Este tema, pues el tema de la agricultura básicamente, pero lo que se hace en realidad efectivo más adelante, lo digo porque las técnicas en primer momento debieron ser normandas, y posteriormente es quien realmente nos trae una conducta especial de técnicas agrícolas, es la época el territorio de Andalucía. Los conquistadores, a partir de Diego de Herrera, y además es un acuerdo, porque es importante hablar de que estas son islas de señorío. En la fase de constitución, Diego de Herrera y Pedro Fernández Saavedra son conquistadores andaluces, que son los que, a partir de aquí, empieza el señorío de Fuerteventura. El señor territorial de Fuerteventura queda jurídicamente constituido en virtud de una transacción que se efectúa entre el conquistador Diego de Herrera y los reyes católicos. Esto fue en 1476. Se le reconoce el dominio de las islas de Gomera, Fuerteventura, Hierro y Lanzarote, y a partir de aquí los destinos de Fuerteventura, igual que el resto de las islas llamadas menores que acabo de nombrar, corren un destino distinto a las islas mayores, que son de realengo, a lo largo de toda la historia, y con algún rematillo que todavía podemos ver, porque el desarrollo en la actualidad, porque el desarrollo, como digo, es constante casi hasta principios de siglo. El siglo pasado me refiero, claro. Estos modelos de conducta, de técnicas agrícolas, son los que van un poco a dar esa constante a lo largo de toda la historia de Fuerteventura, como digo, que es una técnica cerealista de secano. Está básicamente determinada por el clima de Fuerteventura, la orografía y la escasez de lluvia. Rápidamente se convierte como todos sabemos, en una isla que se exporta el trigo al resto de las islas, bajo un poder señorial que es dueño de todo, que reside en Fuerteventura, pero solo en los primeros momentos. Luego este señor se traslada a otras islas, a Tenerife, y deja en Fuerteventura una constitución de un cabildo. El cabildo y deja a su cargo pues aquellas personas más allegadas que van a dirigir a partir de entonces toda la vida social y económica. Te estás centrando ahora en el apartado de régimen político-social de la isla de Fuerteventura, pero desde la conquista hasta 1600, ¿qué pasó durante este periodo? Porque falta documentación que nos refleje los acontecimientos de la época, ¿no? Hasta 1600, también recordarás cuando en 1593 el pirata berberisco Arraiz Sabán pues arrasa toda la villa y se destruyen todos los documentos, prácticamente las actas de este cabildo que estamos hablando de su constitución, se arrasa todo y queda muy poca documentación. Lo que sabemos de esta época lo hacemos por actas y documentos posteriores. Por ejemplo, de este acuerdo, de este recuerdo constante a partir de este 1593, recuerdo constante porque en actas posteriores siempre se dice, antes mencionaba antes que el hambre va a ser una constante. Cuando se pide ayuda por falta de cereal, se pide ayuda diciendo para que no se despueble la isla, no nos ocurra como en 1593 en que los moros dominaron Fuerteventura. Entonces ese es un constante que se procura que no se despueble Fuerteventura con mandatos, con el tema del cereal y el que esté regida toda la vida política, social y económica por el señor y que bajo su poder político exista un cabildo que también nombra él y pone a las familias más allegadas que poco a poco se van haciendo un poco en el poder real de la isla, el poder efectivo. Sí, me decía. No, ¿cómo se funda el cabildo, Luis, para que los oyentes sepan en concreto de qué se está hablando? ¿Cómo funciona este cabildo? ¿Quién lo constituye? El cabildo de Fuerteventura creo que constituye el supremo organismo administrativo de la isla en aquella época, y yo creo que funciona en régimen abierto o cerrado. Explícanos cómo es un régimen, cómo es el otro, por qué se funda y quién lo crea. El señor en realidad es el jefe, domina todo, incluso es el capitán en guerra. La isla es propiedad de este señor, pero al trasladarse los primeros señores a otra isla, crea
esta figura para que puedan regir los destinos de Fuerteventura, que es el Cabildo. El Cabildo tiene su organización, hay un sargento mayor, que es el que va a dirigir la parte militar, digamos, de organización, regidores, etcétera, pero siempre bajo el control directo del señor. O sea, incluso hay una parte eclesiástica y militar y judicial que esta no depende del Cabildo, depende de otros organismos que están situados en Las Palmas y en Tenerife, órganos superiores. Pero toda la vida económica y social está regida del señor con sus allegados, su familia de allegados, que son los que luego, con el paso del tiempo y el señor fuera, va usurpando toda la parte económica y de poder real de la isla. El Cabildo tiene muchas funciones, y he sacado de algunas documentaciones de la época, he sacado algunos extractos y que yo creo que si los leo por encima, la gente va a ver la realidad de lo que sucede en esta época, porque como digo, el hecho de que sea una isla y que lo que se traspasa como técnica agrícola sea el cereal, va a dar por resultado, y es la importación del cereal, la exportación del cereal es la que da como resultado el poder del señor. El poder del señor, pues el poder económico, va a haber unas hambrunas constantes. Entonces, el Cabildo va a poner en materia de precios, de policía, etcétera, una serie de normas. Incluso el Cabildo crea un pósito del pan para épocas de muchas hambrunas, se saca y hace mandatos para que se mantenga o se prohíban la saca de grano, sacar el grano para que se eviten lo que decían este reflejo de algunos documentos, como decían, que para que no se despuele la isla por las hambrunas, enfermedades, etcétera. Si te parece, paso a leer un poco lo que dicen las actas de aquel momento. Dice así un acta de 1606. Quedándose los labradores de Guise y Ayose, que las bestias anales salvajes destruyen los panes, y aunque se han mandado muchas veces que sus amos las recojan y por no haberlo hecho, así causan daño, acordaron que se publique que en tercer día sus dueños la recojan y traigan a mano. Acordaron se pregone que cada vecino traerá ante el escribano del Cabildo hasta el día de San Juan 4 cabezas de cuervo, cortándose su presencia, so pena de 2 reales por el daño que hacen en los panes y ganados. ¿Se acuerda lo que ha de hacer en la corrida de asnos salvajes? Juan Betancor dijo que por ser cuaresma y estar la gente en sus devociones no se haga hasta que pase. Esto viene a reflejar también una constante también hasta hace poco, es la pugna entre ganaderos y agricultores. Estamos hablando de la agricultura, pero económicamente también la ganadería va a ser otra constante. ¿Qué año estabas hablando y quiénes eran esas figuras relevantes? Esto es un legajo de 20 de marzo de 1600, se firma en la Villa Betancuria, es Betancuria, donde un poco se lleva toda la vida administrativa, social, incluso hay mandatos para que la gente no abandone esta villa, aunque poco a poco se van roturando, los habitantes van ocupando aquellos mejores valles más fértiles de la isla. Dentro del punto de vista económico, aparte de la agricultura y la ganadería, hay también una parte que es la horchilla, la recogida de horchilla. No existe, a grandes rasgos podemos decir que no existe desde el punto de vista económico otra actividad. Puesto, por ejemplo, la pesca apenas existía, hasta 2 siglos más tarde pues no se habla de pesca ni de pescadores ni los asentamientos de Morrojable o Narantarajal o Corralejo hasta 2 siglos más tarde. De industria tampoco se puede hablar, no hay salinas, hay recogida de sal en las costas. Solo se restringe la parte de cerámica y lo que la propia sociedad requiere en cada momento. La economía de la isla entonces estaba basada en la industria, comercio, agricultura, ganadería y la pesca, dices tú que apenas Sí, la pesca apenas se utilizaba. Utilizaba, ¿no? Las fuentes de riqueza. La recogida de marisco, el marisqueo, y sobre todo en estas etapas constantes que digo de hambruna, en la que la gente, ganados mueren, no hay cereales, del Cabildo hace mandatos para que no se saquen los granos para poder tal, y así todos se sacan, incluso de la iglesia y los señores pues mandan órdenes para que se puedan sacar los granos, porque lógicamente lo que les interesa es la venta de estos granos a las Islas Mayores y a la isla de Madeira. El poder en la isla de Fuerteventura lo tenían los señores y la iglesia, ¿no? La iglesia actuaba como un señor más, que tenía su parte de las zonas roturadas y la gente pues plantaba cereales, pero era la propietaria. Cada vez que hay un periodo de años malos, lógicamente los pocos propietarios que podían subsistir estaban obligados a vender sus tierras a estos señores que poco a poco, entre ellos habla
Encinas, hizo un libro sobre la endogamia de Fuerteventura. Él hablaba de un exceso de endogamia. Yo creo que no, bueno, otros autores también lo creen así, que no es que fuera un exceso de endogamia, sino que se van por intereses económicos, las familias más poderosas se van entre ellos unificando, y así hay una constante de 3 o 4 familias a lo largo de estos 4 siglos prácticamente, que dirigen los destinos de la isla. Que todavía se puede decir que recientemente o todavía perduran estos... Sí, no, ya llegó incluso hasta la época del coronel, pues bueno, fíjate, son casi 4 siglos empieza la familia Metacuri, los Trujillo Ruiz, Sánchez Umpierres, Carrera Betancor y Manrique de Lara, que termina casi en la época del coronel. Así que 4 o 5 familias mezclándose entre ellos, pues van un poco dirigiendo... Sí, perdón, un poco de agua, dirigiendo los destinos de la isla de Fuerteventura. A mí me llama mucho la atención esto, la figura del señor, y cuando realmente desaparecen estas figuras en la isla de Fuerteventura, de la constitución del cabildo, que era otro tipo de cabildo a los cabildos que se crearon y fundaron posteriormente, que hay que diferenciarlo por si hay alguna confusión cara a los oyentes, que no tiene nada que ver. Hemos leído algún extracto de este tipo, y tengo alguno más de un poco de lo que hace el cabildo, que es el que pone los precios, regula la vida policial, manda, tengo aquí por ejemplo algún mandato de que los vecinos bajo pena de multa pues limpien las fuentes, son los recursos acuíferos que hay, para que ni siquiera el ganado pueda beber, porque la gente tiene que beber de las pocas escasas fuentes que hay. Entonces un mandato constante, regula los precios, como digo. Incluso hay momentos en que en la isla no hay dinero y manda una carta al rey para que un poco mande dinero y se pueda circular. El trueque es lo que funciona, son mandatos para que los precios, regulación de precios, etcétera. Y intervienen pugnas entre agricultores y ganaderos, en marcas de ganado y en este orden de cosas. El resto, la vida, como decíamos, económica, de importancia política, incluso militar, la lleva el señor directamente. ¿Y al señor no le gustaba que a las sesiones de régimen abierto que celebraba el cabildo asistieran los vecinos del pueblo? No, pues eso tenía un representante. Eso tenía un representante siempre. Sí, hay un representante que siempre pasa lo mismo a lo largo de la historia. La historia se va repitiendo constantemente, ¿no? Sí, lamentablemente Fuerteventura, ya te digo, hasta hace bien poco, pues fue una época, es una isla pobre en la que la escasez de lluvia pues no permite que la agricultura sea una parte económica de gran importancia, aunque sí es verdad. Y eso hay que en la época, en años buenos, eso fue posteriormente, sí hemos encontrado en 1775, hay un estudio, el propio Cabildo encarga un estudio de cuáles son la producción de la isla. Y en años malos, ahí hay parece, en esta etapa, hay 8 años medianos en que la isla da 80.000 fanegas, pero que en 8 años óptimos, hablamos de que cada 10 años, cada década puede haber un año óptimo, la isla puede dar hasta 200.000 fanegas, que esto es una cantidad extraordinaria. Lo que pasa es que dada la escasez, el infortunio de las pocas lluvias, el tipo de suelo, más la influencia político-social que impera tal, pues lógicamente lo que va a hacer la constante, como digo, es el hambre y la miseria constante, en los que el propio Cabildo, si me permite leer otro poquito, hay un legajo de 1652 que dice así: dada la esterilidad del tiempo de 3 años para acá y la gran necesidad de los vecinos, lo que ha obligado a este cabildo a buscar en Lanzarote trigo, cebada y otros géneros, y no pudiendo ahora encontrar en dicha isla por falta de frutos que también tiene, y aunque don Fernando Arias y Saavedra la ha socorrido haciendo traer de Canarias y Lanzarote más de 1.100 fanegas de trigo y 450 de cebada, tanto para la cementera como para pan cocido, de forma que ha durado hasta el presente, es hoy tan grande la miseria que ni aun hierba se halla en los caminos para sustentarse. Y por no haber remedio en Lanzarote, deberá buscarse en otras islas más convenientes. Para ello se vea el caudal que tiene el Pósito, que es el que más a mano tiene el Cabildo, y de acuerdo con la Real Cédula de Su Majestad, se empleara en buscar sustento en Tenerife. Por eso es la constante a lo largo de todos estos siglos, estamos hablando de las penurias y calamidades dado a la extracción constante de los cereales hacia otros lugares. Pues bien, resumiendo entonces la parte de la economía de la isla, que principalmente estaba fundamentada en la agricultura y la ganadería, con esos inconvenientes que tenía, que empieza a sufrir la agricultura principalmente, que es la sequía.
que también desmantela los pastos de las islas y lógicamente la ganadería se ve afectada, ¿no? Y empieza la época. El ganado, desaparece incluso el ganado. Hay algunos también memorias en estos acuerdos del Cabildo en que la gente deambula por las playas esperando que algún barco los pueda recoger para intentar ir a otras islas donde se remedie su miseria, que también no llega a nada. Hay momentos de peste, momentos de enfermedades graves en que se diezma la población. Antes hablaba del pósito. El pósito, se hace un pósito de pan, el Cabildo, para que intentar paliar en estos años ruines, pues la miseria en un sentido, pero esto no dura más que para un año. En realidad después la constante es el hambre y la miseria de nuevo, hasta que de nuevo pues la lluvia hace que se fertilice el campo y puede haber algún año de esplendor, que el sustento principal es el gofio. Siglo XVI y XVII, hay que recordar que se está hablando de esta etapa. La mayor parte del ganado en esta época estaba en manos de los señores. El ganadero medio, si es que existía, poseía un número inferior de ganado, que generalmente eran cabras y ovejas, pero los señores tenían otro tipo de ganado, como los asnos, las vacas, las cabras, ovejas, camellos. Las vacas y tal fueron desapareciendo, pero al principio también pues, forma parte de la ganadería de la isla. Al final es un poco la cabra la que un poco prevalece, y también en la época de sequía, pues como pasa incluso en la actualidad, en la época de sequía la cabra no está tabulada, y por eso de ahí los conflictos constantes entre ganaderos y agricultores en que el Cabildo tiene que intervenir. La cabra pues también muere y hay verdaderas penurias en que el sustento principal, aparte del gofio, que es la carne de cabra seca y salada, pues también pues desaparece lógicamente. Llegó también una época que no sé si fue posterior a esta época de sequía, cuando se exportaba, o quizás se exportaba los pocos que había, los quesos, también algún ganado vivo, y los cueros, las pieles de los animales de la matanza también se exportaban, ¿no? ¿Cómo vivían, hablando de toda esta situación en el siglo XVI y XVII en la isla de Fuerteventura, cuando la ganadería es escasa, la agricultura también? Hablabas de la industria, que principalmente estaba basada en los hornos de cal. Yo no sé si el comercio principalmente. Los hornos de cal muy poco, se exporta algún poco de cal a otras islas y a la isla de Madeira, pero es básicamente para la autoconstrucción. El hombre de Fuerteventura, ese hombre que poco a poco va a tener que ir vendiendo sus tierras a esas familias más poderosas, pues al final terminan trabajando de medianeros para esas familias, como es lógico. Y bueno, esa es la constante, es el trueque y la miseria. Se roturan los mejores valles siempre en el interior. Hay que tener en cuenta que siempre, durante toda esta etapa, de todos siglos, se está a expensa de los ataques piráticos. Hay incluso después, ya mucho posterior, para poder garantizar la salida de estos granos, o la construcción de los castillos en algunos puertos, como el de Caleta de Fuste o el de Tostón, para poder defender. Pero la constante también es que no se dejan tampoco nunca desde el temor de los ataques piráticos, hasta que los señores se ausentan y van a vivir a otras islas. Una parte económica, podemos decir, es las razias en berbería, ir a coger esclavos. Es curioso porque cuando los señores de Fuerteventura, aunque Lanzarote siga haciéndose, van a vivir a Tenerife, parece que los ataques piráticos cesan. Hay una constante, también aparece en actas del Cabildo, como reclaman familias, esposas desde Fuerteventura, como reclaman ayuda para poder pagar a los piratas berbericos para traer a familiares que han sido secuestrados en años anteriores, en época anterior. Eso ha sido una constante también, el miedo a la piratería, e incluso la falta de barcos que se atrevan. Por eso la pesca en las aguas cercanas es muy complicada, y muy pocos barcos. En siglos posteriores se ve alguno, pero no es normal. Existían también las clases sociales en aquella época, siglo XVI y XVII. Vamos terminando ya el programa, Luis. Las clases sociales, y también háblanos un poquito de esas diferencias que existían y que siguen existiendo, porque estamos hablando siempre de lo mismo, del modo de vida de entonces y qué tipo de viviendas utilizaban, para cerrar esta etapa. Y ya en el próximo programa se hablará de lo que es la iglesia de Santa María de Betancuria. Sí, es una época en que básicamente hay dos clases sociales. Son los
los poderosos y bueno, los que gobiernan y los gobernados. Son esas familias que te digo que Martínez Encina dice que es un exceso de endogamia, pero yo creo que es una necesidad, porque se repite también en otros medios geográficos, en Andalucía, en toda Castilla, en que las familias más poderosas se van un poco uniendo entre ellos para conservar todo el poder económico que está en base a los cereales, lógicamente va a ser la gran extensión de terreno, y el resto de la población que poco a poco se tiene que ir un poco vendiendo sus tierras para ponerse al servicio de estos señores. A partir de aquí, una pobreza constante, lo que hace la población es un poco imitar y adaptar los modelos arquitectónicos que fueron traídos en su momento tras la conquista. Por eso vemos un resultado de esa casa de Fuerteventura muy peculiar, que parece que nunca se acaba, sino según las necesidades se va ampliando y que se va cerrando, pues un poco imitando esos modelos constructivos que no pueden ser de teja, por supuesto, porque eso va quedando para los señores más pudientes, sino imitando el modelo con torta, con la mezcla de granzón y paja, con los techos a 2 aguas y aquellas vigas talladas, mudéjares que son un poco transportadas de los modelos desde Andalucía, pues se van convirtiendo en sencillas listones de centrales de madera y cualquier otro material como los troncos de palmera, etcétera, para sostener estos techos. El modelo constructivo empieza por ser lineal, luego en L, terminando en U, dependiendo de tal, pero bueno, es un desarrollo posterior. Por eso, yo digo, como constante podemos decir que Fuerteventura a lo largo de estos 2 siglos se impone un modelo social, económico, cultural que va a impregnar toda la vida de Fuerteventura hasta hace muy poco tiempo, y que solo van a haber cambios sustanciales desde el punto de vista político, jurídico. Este modelo del señorío desde el poder central, desde la corona, va durante siglos intentando cortar este poder señorial, hasta que por fin a partir del siglo XVIII, cuando con la figura del coronel un poco se va a evitar este poder centralizador señorial, aunque luego va a cambiar mucho todo el modelo jurídico y social, pero luego también incluso el propio coronel, ya veremos cómo no deja de poco a poco instalarse como un señor más y como un señor feudal más, y haciendo y acaparando también los suelos y haciendo lo que está constante, que es el cereal, la exportación del cereal fuera. Digamos que la figura del coronel vino a sustituir a las otras figuras de los otros sí, señores. De todas formas, lo que pasa es que sí hay un cambio importante del modelo social, se va a producir el cambio, no es lo mismo el sometimiento de estas familias constantes que a su vez están sometidas al señor, que el coronel, que cambia todo el régimen político. Incluso en la época del coronel, estos mandatos, o estos no son mandatos, estos intentos de que el cabildo, para que no se saque el grano y tal, en la época del coronel se llega a ser efectivo. El coronel llega incluso a apresar a barcos, y en contra de derechos de ciertos señores, pues impide que se saque el grano y se reparte el grano entre la población. Digamos que es un sometimiento mucho más ligero, aunque en el fondo vaya a ser lo mismo. Sí, vamos a ver, iba a decir una expresión, pero no me la voy a callar. De todas formas, de la organización militar tampoco se habló, pues estamos ya al límite del tiempo, pero brevemente, la organización militar, Luis. Sí, en esta primera etapa también, como digo, está bajo el señor feudal, no se puede hablar de feudalismo aquí, el señor territorial. El señor es el capitán en guerra, elige de entre esta familia más poderosa su representante, que es el sargento mayor, que es un poco, dirige una especie de milicia que en estos momentos empieza a dirigirse. Hay un capitán, existe una figura de un capitán, que esta sí que no es elegida bajo la supervisión de una capitanía general que está en otra isla, incluso bajo la corona. Pero realmente, para que nos hagamos la idea, también la vida militar está bajo la supervisión de este señor, que es el dueño total y absoluto de la isla de Fuerteventura. Pues bien, Luis Mata, gracias por acompañarnos, ilustrarnos con la historia de Fuerteventura de estos siglos XVI y XVII, cómo se vivía, cómo era la consolidación social de la época tras la conquista, hablarnos un poco de la economía, de la estructura social, de las clases sociales, de la organización militar y de la fundación y la función en concreto que ejercía el cabildo en aquella época en la isla de Fuerteventura. Al frente del cual estaba el señor, ¿no? Sí.
Pues Luis Mata, como digo, licenciado en Historia del Arte y jefe de sección de Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura, gracias. Será hasta otra ocasión. El próximo viernes se tratará en este programa en Guanil sobre patrimonio cultural de la isla de Fuerteventura, pues hablará sobre la iglesia de Betancuria, sobre la historia del edificio y de los elementos arquitectónicos, así como de los retablos, imágenes y pinturas. Eso será el próximo viernes en este mismo espacio, en este mismo programa Guanil, sobre la difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, que se hace en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo Insular. Muy buenas tardes y hasta el próximo viernes en este espacio.